Bueno, vamos a continuar estudiando otros casos de límite. ¿Sí? Vamos a extender la noción de límite a otros casos en los cuales la variable va a tender a un número y el valor del límite va a tender a infinito, o la variable va a tender a infinito y puede ser que el resultado sea el resultado de ese límite sea tanto un número finito como un número infinito. Son casos particulares. Bueno, en este caso lo que tenemos es que, fíjense en la función, el gráfico que está allí. La función corresponde a 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Como ustedes pueden ver, el dominio son todos los reales menos el 1. Bueno, ahora, no está definida para x igual a 1, pero queremos ver qué sucede en las cercanías de 1. Entonces ustedes pueden ver ese gráfico que ya sea que vengan por un lado o por el otro lado se acerquen al valor 1, en ambos casos la función tiende hacia infinito. ¿Ven? Ahora la cuestión es, ¿qué tan cerca puede estar de 1 para que uno pueda decir que esos valores tienden a valores muy grandes? ¿Ven? Entonces eso es lo que nos vamos a plantear en este caso. ¿Sí? Que digamos, queremos ver qué tan cerca nos podemos acercar a 1 para que la función tienda a valores muy grandes. ¿Sí? En este caso, cuando x tiende a 1, ustedes pueden ver que la función tiende a infinito. ¿Sí? Entonces eso es lo que queremos analizar nosotros. ¿Sí? Bueno, la definición en este caso vamos a decir que el límite cuando x tiende a 1 de f de x, el resultado es infinito. ¿Ven? Nos acercamos a 1 y la función tiende a irse a infinito. ¿Sí? Toma valores cada vez más grandes. ¿Sí? Bueno, la definición dice lo siguiente en este caso. Que el límite cuando x tiende a df de x es infinito, sí y solo sí. En este caso, para todo k mayor a 0, ¿sí? Acuérdense, en los casos anteriores decíamos para todo epsilon mayor que 0. Ahora decimos para todo k mayor a 0. Ese k, al igual que el epsilon, va a estar en el eje de las y. ¿Sí? Entonces, para todo k mayor que 0 existe un delta mayor que 0, estando en el eje de las x. De tal manera que todo x que cumpla con la condición que el valor absoluto de x menos a sea menor que delta y mayor a 0, hace ¿qué cosa? O produce ¿qué cosa? Que la función sea mayor que ese k. ¿Sí? Que ese valor k. ¿Sí? Bueno, y aquí pregunta nuevamente, si el intervalo no es simétrico, ¿qué debería hacer? Acuérdense lo que vimos en la clase anterior. Si el intervalo no era simétrico, ¿con cuál delta nos quedamos? Acuérdense de eso. A ver, respóndase cada uno de ellos. ¿Eh? Bueno, para el que no lo vio, tiene que ser el delta menor. Bueno, ahora fíjense, aquí yo tengo un valor de k. ¿Sí? Ese valor de k crea una recta paralela al eje de las x de tal manera que corta a la curva en los puntos A y B. ¿Sí? Por los puntos A y B yo bajo hasta cortar el eje de las x. ¿Ven? Y eso es lo que me delimita mi delta. ¿Ven? Entonces quiere decir que todos los valores de x que estén aquí, en este pedacito, ¿sí? Menos en el centro obviamente, hacen que los valores de la función estén por arriba de este valor k. ¿Está? Fíjense, si el valor de k yo lo tomo aquí, más o menos, este es mi k, sería este punto y este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el delta? El delta va a ser un poquito más grande. Y si lo tomo aquí, ¿ven? El delta es más grande. Bueno, entonces, pero eso no nos interesa a nosotros porque fíjense los valores que están aquí del k. El k aquí me dice que tiene que ser un número mayor a 0, pero también yo espero que sea un valor grande como para hacer, cuando ustedes hablan de k, hablan de un valor grande. ¿Sí? Entonces ese k, ¿cuánto podrá valer? Puede ser 100, todavía es chico, 1000, 2000, 1.000.000, ¿ven? Entonces ahí sí tendríamos k bien grandes, ¿sí? Y los valores de delta, ¿cómo serían? A ver,
ustedes pueden comprobar que el valor de delta sería muy chiquitito, ¿sí? Porque a medida que el K va aumentando, ¿ven? Los valores de delta se van achicando. ¿Mm? Entonces, mientras más grande sea el valor de K, más chico va a ser mi delta. ¿Mm? Bueno, ahora, en este otro caso, fíjense, es lo mismo que el anterior, nada más que la función tiene un signo menos adelante. Ese menos adelante, acuérdense, hace que se refleje con respecto al eje de las X. Quiere decir que el gráfico sería este que tengo aquí. ¿Sí? Entonces ahí voy a decir que cuando X tiende a 1, la función tiende a menos infinito. ¿Sí? Prácticamente la misma definición. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahora con el K? ¿Cómo va a ser el K? Y el K en este caso debe ser negativo. ¿Sí? Entonces, puedo definirlo de dos maneras. Fíjense. Para todo K menor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que para todo X que verifique esta condición, que es la misma que vimos hace rato, ocurre que f de X sea menor que K, ¿sí? Con el K negativo. Y ahora puede ocurrir que yo ponga que el K es positivo. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Existe el delta mayor a 0, tal que para todo X, todo esto es lo mismo, ¿eh? Pero ¿qué ocurre aquí? F de X va a ser menor que menos K. ¿Ven? En ambos casos el K está a un determinado valor negativo y ocurre esto. ¿Ven? El K ya está por abajo, estamos tomando un valor negativo del mismo. ¿Mm? Bueno. Ahora vamos a ver ese delta cuánto vale. ¿Sí? Fíjense para este caso, el que vimos en la diapositiva. ¿Sí? La definición decía, para todo K mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que todo X que verifique esta condición, f de X tiene que ser mayor a K. ¿Sí? Bueno, ahora lo que yo busco es llegar a esta expresión. ¿Sí? O sea, valor absoluto de X menos 1 menor que algo. ¿Sí? Ese algo va a ser mi delta. ¿Sí? Bueno, entonces yo parto de que f de X es mayor a K. Y voy a despejar esto. ¿Sí? Entonces, fíjense, al ser positivo, pasa para el otro lado, no cambia la desigualdad. Al aplicar raíz cuadrada en ambos lados, esto se convierte en valor absoluto. Entonces, escrito de otra manera, quedaría valor absoluto de X menos 1 menor que 1 sobre raíz de K. ¿Ven? Entonces quiere decir que esto es lo que yo andaba buscando. ¿Ven? Entonces ese 1 sobre raíz de K, ¿qué es? Es mi delta. ¿Ven? Entonces el delta va a ser igual a 1 sobre raíz de K. ¿Ven? Encontré esa expresión. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, si K es igual a 100, acuérdense que K era un valor que estaba en el eje de la Y. Me dice que el delta tiene que ser de 0,1. ¿Ven? Chiquito, muy finito. ¿Sí? Ahora, si el K es de 10.000, el delta va a ser 0,01. ¿Eh? Ustedes pueden representar esto con un papel y un lápiz. Es sumamente difícil. Fíjense, es prácticamente nada. ¿Eh? Debe ser tal vez el espesor de un pelo. ¿Ven? Muy chiquito. ¿Ven? Y para un K de 10.000. Entonces, si hablamos de un K de 1.000.000 o de 100 millones, ¿ven? El delta se hace muy, muy finito. ¿Está? Entonces, eso es lo que me puedo aproximar con los valores de X a 1 para que los valores de la función sean mayores que ese K. ¿Está? Es el concepto que tienen que tener. Bueno, ahora en este caso, fíjense en qué ocurre. Tengo el gráfico, quiero calcular este límite. La función es 1 sobre X menos 1. El dominio, todos los reales menos el 1. Entonces la función es la que está en rojo. Aquí y aquí. En línea de puntos le indica el valor 1. Entonces, ¿qué pueden apreciar ustedes aquí? Si vienen por derecha, ese límite me da infinito. O sea, sería aquí. ¿Sí? Vengo por la derecha, acercándome al 1, y la función se va a más infinito. En cambio, si vengo por la izquierda, la función se va a menos infinito, que sería esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden decir? ¿Existirá el límite en este caso?
ustedes pueden ver que los dos límites laterales son distintos. Entonces existe el límite cuando x tiende a 1 y vemos que no. Tendría que tomar el mismo valor para que exista el límite. En este caso da para un lado más infinito, para el otro lado menos infinito, entonces el límite no existe. Bueno, entonces aquí vamos a tener algunas propiedades que relacionan límites finitos con infinitos. La primera dice que el límite cuando x tiende a df de x da 0. Entonces el límite cuando x tiende a del valor absoluto de f de x da infinito. ¿A qué se debe eso? Ese 0 puede ser que sea, si yo me acerco a 0, si el resultado es 0, quiere decir que ese 0 puede ser que sea o negativo o positivo. Pero al aplicar valor absoluto, ¿cómo queda? Queda siempre un 0 positivo. Entonces, 1 sobre ese 0 positivo tiende a más infinito. Ahora, el segundo dice que si el límite de la función es más o menos infinito, cualquiera de los dos, pero le aplico valor absoluto a 1 sobre ese límite, entonces el resultado es 0. Es lo mismo que yo les diga, tengo un peso y lo quiero dividir entre todos los alumnos que están viendo este video. O están en esta clase. Son muchos. Entonces, ¿cuánto le va a tocar a cada uno? Prácticamente nada. ¿Ven? Entonces, 0. Ahora, si un límite, tengo dos límites aquí. El primer límite tiende a infinito y el segundo límite un valor finito, o sea, un número. Entonces, el límite del producto es más infinito si este límite es positivo o menos infinito si este límite es negativo. ¿Ya? Bueno, vamos a ver esta parte hasta aquí. Ya continuamos en el siguiente video.